¿Alguna vez ha sentido que, por más que intente arreglar las cosas en su matrimonio, parece que existe una fuerza invisible empujándolo todo hacia atrás? Lo que muchas mujeres no notan es que el enemigo rara vez ataca un hogar con un gran estruendo, él prefiere actuar como un termita, destruyendo la estructura por dentro, donde nadie lo ve. La Biblia nos alerta en 2 Corintios 2:11 para que no seamos ignorantes de las maquinaciones del adversario, y hoy voy a abrir sus ojos a las estrategias que él utiliza. Si usted siente que su casa se ha convertido en un campo de batalla espiritual, este video es su manual de defensa. Muchas veces, usted está luchando contra su esposo, pensando que él es el problema, cuando en realidad él es solo la cara visible de un ataque que comenzó en el mundo espiritual. Si usted no acepta más que el enemigo robe la paz de su mesa, suscríbase ahora a este canal. Aquí no solo hablamos de problemas, le entregamos las armas bíblicas para que retome lo que es suyo por derecho. No ignore esta alerta, pues entender cómo opera el mal es el primer paso para expulsarlo de su historia. Active las notificaciones, porque cada minuto de este video fue diseñado para blindar su alianza contra los ataques sutiles. En este video, le mostraré los 5 caminos internos que el enemigo usa para derrumbar matrimonios que parecían inquebrantables. Usted aprenderá a identificar el veneno de la murmuración, la trampa del silencio y cómo el distanciamiento emocional es planeado en el infierno para separar lo que Dios unió. Quédese conmigo hasta el final, pues le enseñaré una oración de ruptura de lazos que cambiará la atmósfera de su casa hoy mismo. Su matrimonio no está destinado al fracaso, solo está bajo un ataque que usted aprenderá a vencer ahora. La primera estrategia que el enemigo usa para destruir un matrimonio por dentro es contaminar la boca de la esposa con la murmuración. En Números, vemos cómo la murmuración impidió que una generación entera entrara en la tierra prometida, y en el matrimonio, esta impide que usted disfrute de las bendiciones del Señor. El enemigo susurra en su oído solo los defectos de su esposo, haciendo que usted olvide todas las cualidades que un día la hicieron admirarlo. Cuando usted se queja, abre una brecha espiritual para que la insatisfacción se convierta en la habitante principal de su hogar. Un mentor sabio le diría que la murmuración es como un ácido que corroe el respeto y la admiración que sostienen la relación. El consejo aquí es sustituir la queja por la alabanza y la gratitud, cambiando la frecuencia espiritual de su casa inmediatamente. La Biblia ayuda en el matrimonio al recordarnos que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, según dice Proverbios 18:21. En la práctica, esto significa morderse la lengua antes de proferir una crítica destructiva y elegir bendecir a su cónyuge, incluso cuando él no lo merece. La gratitud cierra las puertas que la queja abrió de par en par para que el mal actúe. Conocí a una mujer que no podía pasar un día sin señalar una falla de su esposo, y el ambiente de la casa era pesado y sombrío. Cuando ella entendió que el enemigo estaba usando su voz para destruir su propio hogar, decidió hacer un ayuno de críticas por 21 días. El resultado fue que el esposo, al sentirse menos presionado y más valorado, comenzó a cambiar su comportamiento de forma espontánea. Este es el secreto de cómo salvar mi matrimonio con Dios, es cerrar la boca al mal y abrirla para la vida. Su voz tiene el poder de edificar o de derribar su casa. El enemigo ama el silencio, no aquel que trae paz, sino el silencio que castiga, que aleja y que crea muros de hielo entre la pareja. Donde no hay comunicación, el adversario planta suposiciones, mentiras y resentimientos que crecen en la sombra de la falta de diálogo. La Biblia dice en Efesios 4:26 que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, precisamente para no darle lugar al diablo. El silencio punitivo es una forma de manipulación emocional que el enemigo usa para romper la unidad de una sola carne. El consejo de mentoría aquí es nunca usar el silencio como arma de guerra, pues este hiere más que las palabras dichas en el calor del momento. Para fortalecer el matrimonio, usted debe cultivar la valentía de hablar sobre lo que duele con mansedumbre, en lugar de retirarse al castillo de la indiferencia. Los consejos para parejas cristianas siempre pasan por la transparencia, pues lo que es traído a la luz pierde su fuerza de destrucción espiritual. En la práctica, si hay un conflicto, tómese un tiempo para calmarse, pero vuelva al diálogo lo más rápido posible. El diálogo es el puente que el enemigo quiere explotar para aislarla a usted de su esposo. Recuerdo a una pareja que pasó meses sin conversar de verdad,
tratando solo asuntos logísticos de la casa, mientras el enemigo trabajaba en la soledad de ambos. Ellos solo lograron romper ese ciclo cuando decidieron pedir perdón por el orgullo que alimentaba aquel muro de silencio. La restauración comenzó con una conversación honesta y regada con lágrimas, donde las mentiras que el enemigo plantó fueron desenmascaradas ante la luz de la verdad. Este es el camino de cómo tener intimidad nuevamente, es romper el hielo con el calor del amor de Cristo. No deje que el silencio se convierta en una morada para el enemigo dentro de su habitación. Una de las formas más eficaces de destruir un matrimonio por dentro es hacer que la pareja deje de orar junta y de buscar a Dios en unidad. El enemigo sabe que un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, por eso hace todo lo posible para que el doblez de Dios sea removido. Cuando ustedes dejan de leer la Biblia y de compartir la fe, el matrimonio pierde su cobertura espiritual y queda expuesto a todo tipo de ataque. El distanciamiento espiritual es el preludio del distanciamiento emocional y, por último, de la separación física. Un mentor espiritual le recordaría que el altar doméstico es la torre de guardia de su familia contra las embestidas del mal. Aplicando los principios bíblicos para el matrimonio, vemos que la presencia de Dios debe ser el centro que une todas las demás áreas de la vida. En la práctica, esto significa invitar a su esposo a una oración sencilla, o simplemente compartir un versículo que Dios habló a su corazón durante el día. Aunque él se resista al principio, su constancia espiritual crea un ambiente donde el enemigo no puede permanecer por mucho tiempo. Donde hay luz y búsqueda constante, las tinieblas no encuentran lugar para esconderse. Una historia real poderosa es la de una pareja que estaba al borde del divorcio y decidió, como último intento, orar juntos por solo 5 minutos todas las noches. Al principio era incómodo, pero aquella pequeña llama del altar comenzó a quemar el orgullo y las heridas acumuladas por años. Ellos descubrieron que es imposible odiar a alguien con quien estás de la mano ante el Creador en espíritu y en verdad. Esta es la base de cómo salvar mi matrimonio con Dios, es mantener el altar encendido para que el enemigo no soporte el calor de la presencia. Proteja su vida espiritual en pareja como quien protege un tesoro valioso. El enemigo destruye muchos matrimonios por dentro plantando la semilla de la comparación y de la insatisfacción con la propia realidad. Él usa las redes sociales y las comedias románticas para hacerla pensar, ¿y si me hubiera casado con otro? ¿O por qué el esposo de ella es tan mejor? La Biblia nos enseña en Éxodo 20:17 a no codiciar nada que pertenezca al prójimo, y eso incluye la vida conyugal de otra persona. La comparación es la ladrona de la alegría y la puerta de entrada para el adulterio emocional y la desvalorización de su propio hogar. El consejo de mentoría aquí es vigilar sus ojos y sus pensamientos, bloqueando cualquier fantasía que ponga a su esposo en una posición de inferioridad. Para fortalecer el matrimonio, usted debe cultivar el jardín que Dios le dio, en lugar de quedarse mirando el césped del vecino que parece más verde. La Biblia ayuda en el matrimonio al llamarnos al contentamiento y a la valoración de la alianza que hicimos ante el altar. En la práctica, esto implica disminuir el tiempo en las redes sociales si eso la hace sentir infeliz con su vida y enfocarse en invertir tiempo real con su cónyuge. El enemigo usa la ilusión para destruir su realidad preciosa. Conocí a una esposa que vivía infeliz porque pasaba el día comparando a su esposo con las publicaciones perfectas de parejas en Instagram. Ella solo encontró la paz cuando entendió que aquellas imágenes eran solo fragmentos y que el enemigo estaba usando la envidia para cegarla ante las virtudes de su propio esposo. Al eliminar las redes por un tiempo y enfocarse en servir y amar a su compañero, descubrió que su matrimonio era maravilloso, solo estaba descuidado. Este es el secreto de cómo tener fe en el matrimonio, es creer que lo que Dios le dio es el mejor camino para su santificación y felicidad. Por último, el enemigo usa a personas cercanas para dar consejos que parecen buenos, pero que en realidad soplan en contra de su alianza. Son aquellas amigas que dicen que usted merece algo mejor, o que la incentivan a no perdonar y a valorarse, yéndose de casa. La Biblia dice en Salmos 1:1 que no andemos en el consejo de los malos, y eso incluye amistades que no respetan la santidad del matrimonio. El enemigo infiltra voces externas para validar sus sentimientos de rabia y empujarla lejos del propósito de Dios para su familia. El consejo aquí es seleccionar muy bien quién tiene acceso a sus oídos y a su corazón en los momentos de crisis conyugal.
Busque mentores que tengan frutos en su matrimonio y que siempre la apunten hacia la reconciliación y hacia la palabra de Dios en lugar de la venganza o el abandono. La oración por el matrimonio también debe incluir una petición para que Dios aleje de su círculo a personas que son agentes del enemigo contra su hogar. En la práctica, aprenda a decir no a conversaciones que desprecian a su esposo o que incentivan comportamientos que hieren su alianza sagrada. Su matrimonio está protegido por el tipo de consejo que usted decide escuchar. Muchas mujeres perdieron sus matrimonios porque prestaron oídos a consejos mundanos de personas que ya habían fracasado en sus propias relaciones y querían compañía en su soledad. Ellas se dieron cuenta demasiado tarde de que el enemigo usó la empatía de esas amigas como una trampa para separarlas de su esposo. Proteja su mente y su corazón, buscando solo consejos que vengan del trono de la gracia y que tengan el aroma de la Biblia. Ese es el fundamento de cómo salvar mi matrimonio con Dios, es filtrar todas las voces y solo permitir que la voz del buen pastor guíe sus decisiones. Su hogar es un jardín cerrado, no permita que cualquiera siembre semillas de discordia en él. Ahora que sus ojos han sido abiertos a las estrategias que el enemigo usa para destruir los matrimonios por dentro, usted tiene una elección que hacer. ¿Continuará permitiendo que la murmuración, el silencio y las comparaciones dominen su hogar, o se levantará hoy como una guerrera para expulsar esas tinieblas? Recuerde que la victoria ya es suya en Cristo Jesús, pero esta exige su posicionamiento y su vigilancia constante. El enemigo huye cuando encuentra a una mujer que conoce su autoridad y que decide luchar de rodillas por su familia. Si esta palabra fue la alerta que usted necesitaba para cambiar la postura en su casa, deje su me gusta y ayude a que este mensaje alcance a otras mujeres que están perdiendo la batalla sin saber por qué. Comente abajo, mi casa es territorio del Señor, para sellar esa protección espiritual sobre su familia hoy mismo. No guarde este video solo para usted, compártalo con esa amiga que está enfrentando crisis constantes, usted puede ser el instrumento de Dios para salvar un matrimonio hoy. La restauración comienza cuando la luz de la verdad brilla y las tinieblas son desenmascaradas. Yo creo que, a partir de hoy, la atmósfera de su casa cambiará, porque usted ya no es ignorante a las acechanzas del mal. Continúe buscando la sabiduría de lo alto y no desista de su alianza, pues Dios es fiel para terminar la obra que Él comenzó en ustedes. En el próximo video, continuaremos aprendiendo las llaves para una vida cristiana victoriosa y un matrimonio blindado por el poder del Espíritu Santo. Manténgase firme, vigile y ore, pues el Señor de los ejércitos está al frente de su batalla. Nos vemos en el próximo video, que Dios bendiga poderosamente su hogar.